Un gusto estar con usted hoy lunes a las 8:45. Pablo Hurtado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Listos para conversar en torno a este tema de los partidos amañados, de los cuales se acusa a jugadores guatemaltecos. Vamos a conversar con Héctor Trujillo, él es secretario del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también la segunda vicepresidenta del Congreso, la diputada Ninette Montenegro. Gracias a ambos por venir a conversar en torno a un tema que a muchísimos guatemaltecos, por supuesto, y a muchas personas fuera de Guatemala, nos interesa. Señor Trujillo, comenzamos con usted. ¿Cuándo se conoció en Guatemala que estábamos bajo investigación de FIFA por supuestos partidos amañados en los que habrían participado jugadores guatemaltecos, y cuándo comienza en Guatemala a indagarse o se abre una investigación? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Juan Luis, Paola, Ninette. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan al Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol, poder explicarle a toda la audiencia de las 8:45 este tema que ha despertado tanto interés en la población guatemalteca, sobre todo en la afición deportiva del fútbol. La verdad que acá tengo que tener yo la primera noticia que Guatemala estaba siendo investigada desde hace rato por el tema de amañamiento de partidos. Yo personalmente no tenía ningún conocimiento. Es una experiencia nueva para nosotros, muy desagradable, por cierto. Resulta que el día 29 de mayo, el lunes 28 nos enteramos que el profesor Ever Hugo Almeida, director técnico de la Selección Nacional, dejó fuera de la selección a 5 jugadores, manifestando que unos eran por bajo rendimiento y otros por indisciplina y por no estar su conducta a los asuntos deportivos. Nosotros le pedimos que nos diera una explicación sobre ese tema, porque sabíamos pues que los medios de comunicación especializados en el tema deportivo nos iban a cuestionarlas. Y ya estaban muy inquietos, sobre todo que estaban quedando afuera 3 jugadores pues, que han sido referentes dentro del fútbol: Guillermo Ramírez, Gustavo Cabrera, Johnny Flores. El día 29 de mayo citamos al señor director técnico, y él en una reunión con el comité ejecutivo, yo no estaba presente, yo andaba fuera del país, él explicó que el día domingo, en la madrugada del domingo, recibió una llamada de Carlos Ruiz. Como fue de madrugada no la atendió, era muy tarde, hasta el día siguiente, y Carlos Ruiz le informó que uno de sus compañeros jugadores había sido tocado, como ellos dicen textualmente, por otro jugador, en el sentido de que había cierta cantidad de dinero si se dejaban perder el partido contra Costa Rica, que justamente se jugó el 25 de mayo en San José, Costa Rica, y que Guatemala perdió un marcador de 3-2. El director técnico dice que él se molestó mucho porque él en el partido, al medio tiempo y al final, estaba sumamente furioso por el rendimiento de los jugadores, porque habían dejado anotarse unos goles que por todo lo que han practicado dentro de los entrenamientos no era posible que se los fueran a anotar, pero que sin embargo se los anotaron. Esto es que el señor Almeida empezaba a creer que sería posible que hubieran perdido voluntariamente. En ese momento él no, es decir, cuando él estaba molesto a la hora del partido, que le llamó la atención y que se iba a dejar afuera a 5 jugadores, fue por bajo rendimiento. Dice él que por su mente nunca pasó que esto hubiera sucedido, hasta que Carlos Ruiz le dice: mire, fulano de tal le dijo tal y tal cosa. Entonces él ese mismo domingo invitó a almorzar a estos 2 jugadores a quienes supuestamente les habían ofrecido dinero por el partido, y efectivamente ellos le ratificaron que habían recibido dinero, pero que ellos no lo habían aceptado, que estaban muy indignados. Les habían hecho el ofrecimiento, pero ellos no lo aceptaron. No, ellos no lo aceptaron. Y que lo mismo había sucedido hace más o menos un año en un partido contra Venezuela acá en Guatemala, también un partido amistoso, en que la oferta que les hicieron es que habían cierta cantidad de dinero que oscilaba entre $6,000 y $18,000 si perdían ese partido con un marcador de 2-0. Y ahí empezaron a mencionar nombres, y salió a relucir inclusive un partido de hace tal vez unos 2 años, que el club municipal se dejó ganar 5-0, un marcador de 5 goles de diferencia contra el Santos de México. Esos son concretamente los 3 partidos que se denunciaron. Estábamos conectados por internet, especialmente yo acababa de estar en el Congreso de FIFA,
el 25 de mayo, donde uno de los temas que fue abordado por el señor Blatter, el presidente de FIFA, en el Congreso Mundial, había sido el tema de seguridad de los partidos. Y dentro del tema de seguridad está el famoso allanamiento. Dio una conferencia el jefe de la Interpol a nivel mundial sobre el tema y nos informaron que había una oficina por regiones. Digamos, aquí tenemos la región en América que tiene su sede habilitada para desarrollar investigaciones. Habilitada, formada por gente contratada por FIFA, pero son gente especializada en Interpol. Entonces nosotros, cuando tuvimos conocimiento de lo que nos dijo el profesor Almeida, inmediatamente ese mismo día, 29 de mayo, se ofició al secretario general de FIFA, el señor Jerome Wolf, y al presidente de FIFA, el señor Joseph Blatter, pidiéndole apoyo, porque es algo que nosotros nunca habíamos vivido en Guatemala. Eso fue el día martes, y el jueves en la noche ya estaba acá el señor Javier Mena, un español radicado en Colombia, que inició las primeras investigaciones. Él se reunió con el profesor Almeida, se reunió con Carlos Ruiz, se reunió con Chalo Romero, con algunos otros jugadores. ¿Con cuántas personas están bajo investigación actualmente? 3. ¿Son los 3 jugadores? 3 jugadores en activo y una persona que ya no es jugador. Diputada Montenegro, ¿y usted en qué momento su bancada empieza a tomar partido en este caso? Sí, bueno, contarle que nosotros somos 3 diputados y realmente es el diputado Lira el que ha estado en esta temática, pero con mucho gusto yo lo abordo en nombre de la bancada. En primer lugar, porque nosotros cuando vemos la función de los estatutos de la FEDEFUT, dice que una de sus prioridades es auspiciar la formación del mayor número de jugadores, la integración de entidades deportivas como medio para lograr la salud del pueblo, la confianza en el futuro, el aplomo en la decisión, el orgullo nacional y la responsabilidad colectiva, atributos de todo pueblo soberano y fuerte. Entonces, esto quiere decir que el fútbol es un estímulo para propiciar la identidad nacional y la unidad de la nación. Punto número 1. Punto número 2, la FEDEFUT es parte de la Ley Nacional de Deporte. Está en la Constitución Política de la República, el deporte federado, pero además recibe un estipendio económico del Estado de Guatemala, varios millones de quetzales, ¿verdad? Que son insuficientes, por supuesto, para estimular como quisiéramos el deporte, pero sí recibe un estipendio. Y en tercer lugar, porque al saberse que supuestamente, porque eso está bajo investigación, que hay una mafia internacional que ha comprado voluntades a nivel internacional, y este es aparentemente el caso de Guatemala también, nos sorprende enormemente la anomia del Ministerio Público, porque estamos hablando de una especie de cohecho pasivo y posibles concursos de delitos que no se han querido investigar hasta que no haya una denuncia formal de la Federación al Ministerio Público. Pero el diputado Lira, su bancada, ¿recibió alguna denuncia concreta sobre este tema o se interesaron ustedes simplemente porque era una materia de orden